Hola, ¿cómo están? Con este video vamos a dar inicio a la unidad de electroquímica, donde en una primera parte vamos a analizar qué ocurre cuando generamos soluciones de electrolitos, es decir, son especies que forman en solución cationes y aniones, y cómo afectan entonces esa formación a propiedades coligativas, propiedades que nosotros ya vimos en soluciones de no electrolitos, a partir de lo que denominamos factor de Van Hoff. Vamos a ver cómo tenemos que definir el potencial químico y la actividad de estas soluciones con electrolitos, y vamos a definir también un parámetro que se denomina fuerza iónica, la cual vamos a relacionar con el factor de actividad iónico medio, que es el usado en este caso. A modo de introducción, podemos pensar la formación de una solución de electrolito, en este caso a partir de cloruro de sodio, el cual en solución va a formar cationes y aniones disociados, los cuales se van a rodear de capas o esferas de solvatación, ¿sí? Que en particular cuando estamos hablando de agua se llama la hidratación de esos iones, y que además tienen particularidades estas soluciones de electrolitos respecto a la de no electrolitos, que son soluciones que nosotros ya estuvimos analizando. Estas soluciones en particular conducen la corriente eléctrica, presentan interacciones del tipo ion-ion o ion-dipolo, que son de mayor alcance que las de Van der Waals. Y a modo solo de ejemplo, en este caso tenemos un potencial modelado, ¿no?, de mecánica molecular. Es un detalle, pero para que vean en este caso cómo se modelan las interacciones de Van der Waals. Este es un modelo, no es sumatoria de distintos términos en una energía. En este caso el término de Van der Waals está modelado a través de una ecuación donde tiene la distancia entre las partículas cargadas, en un caso a la 12 y en un caso a la sexta, donde los cambios respecto a la distancia son más bruscos que en el caso electrostático. Estas ecuaciones ustedes las vieron en física clásica, donde el decaimiento de esta interacción tiene que ver con el aumento de la distancia, pero 1 sobre la distancia, ¿no? Entonces el decaimiento es mucho más lento de este tipo de interacciones electrostáticas. Es decir, son de más largo alcance. Entonces, continuando con las diferencias respecto a soluciones de no electrolitos, podemos mencionar que en el caso de volúmenes molares parciales que estuvimos analizando, los electrolitos pueden tener un volumen molar parcial negativo. Y además, como mencionamos al principio en los contenidos, van a afectar las propiedades coligativas. En este caso, por ejemplo, la presión osmótica del cloruro de sodio de una concentración determinada va a ser alrededor del doble del que presentaría la misma concentración de glucosa, por ejemplo, que es un soluto del tipo no electrolito. Y si lo comparamos también con la presión osmótica que desarrollaría una solución pero conteniendo cloruro de bario, también a una concentración similar a la que estábamos analizando, esta presentaría alrededor de 3 veces la presión osmótica de la glucosa. Y fue a través de las propiedades coligativas que se descubrieron la presencia de estas sustancias que generan iones en solución, que se disocian, y fue por la incongruencia de la propiedad esperada respecto a lo que se observaba, ¿no?, experimentalmente. Y esto le valió el premio Nobel a Van Hoff, de ahí que el factor de Van Hoff lleva su nombre. ¿Y en qué consistió? Es afectar las propiedades coligativas a través de este factor, el factor de Van Hoff, el cual podemos estimar teniendo en cuenta un soluto inicial que genera un número nu de partículas en función de un grado de disociación. Entonces, partiendo de una concentración determinada de un soluto que puede generar partículas, en este caso iones, si
el grado de disociación es alfa, vamos a tener la concentración inicial menos lo que se disoció, y por otro lado vamos a tener un número de partículas nuevas disociadas que tienen que ver con este nu, respecto a cuántas especies genera. En este caso, por ejemplo, el sulfato de sodio, tenemos 3, ese nu vale 3 porque tenemos 2 sodios más y un sulfato, y así podemos pensarlo para otras especies. Entonces, teniendo en cuenta un balance en términos de cómo evolucionó y qué cantidad de partículas tenemos, podemos sumar los términos y encontrar que el factor de Van Hoff, que tiene que ver con cuánta concentración final tenemos de partículas respecto a la inicial que tendríamos para un soluto del tipo de no electrolito, que no genera iones, no electrolito, eso vamos a denominarlo factor de Van Hoff, este término que acompaña a la concentración cero. Es decir, vamos a tener un término adicional que multiplica a esa concentración inicial. Y eso genera efectos a través de esta constante de Van Hoff en las distintas propiedades coligativas. Acá tenemos el aumento bulloscópico que estuvimos analizando, donde la ecuación que se limitaba para soluciones de no electrolitos era una constante, en este caso por la molaridad, y acá aparece ese factor de Van Hoff multiplicando, que incrementa este valor debido a la presencia de mayor cantidad de partículas respecto a el esperado. Lo mismo también podemos pensar para el descenso crioscópico y la presión osmótica, ¿sí? Donde, como mencionábamos, el efecto es mayor que el esperado para un sistema no electrolito de la misma concentración. Entonces, frente a estas especies que se pueden disociar, en este caso una especie, un compuesto general, donde puede generar nu más cationes con una carga Z más y un nu menos aniones, esto tiene que ver con la estequiometría del compuesto que estemos analizando. En este caso, casos concretos, por ejemplo, tenemos el nitrato de bario, ¿sí? Donde en este caso el metal es el bario y el anión es el nitrato. En ese caso, analizando cada una de las especies, bueno, podemos reemplazar y encontrar el efecto sobre cada una. Ahora, hay una relación entre tanto el catión, la carga del catión y su estequiometría respecto a la carga del anión y su estequiometría, que tiene que ver con el principio de electroneutralidad, donde el número de cationes generados por su carga tiene que ser igual al número de aniones generados por su carga. Ahora bien, si pensamos en cómo teníamos definido el potencial químico de forma general, era la derivada parcial de la energía libre respecto al número de moles de una especie determinada, manteniendo la temperatura, la presión y el resto de las especies constantes. Ahora, el problema que tenemos acá en estas circunstancias es que, debido al principio de electroneutralidad, no podemos variar libremente una especie cargada respecto a la otra. Entonces, esta idea de mantener fijo el resto de las sustancias y mantener la composición fija es imposible para especies cargadas. Entonces, si nosotros modificamos, en este caso estamos haciéndolo respecto al catión, también vamos a estar variando la cantidad de aniones que tenemos en el sistema, ¿sí? Entonces, a modo de interpretación, no podemos determinar estos potenciales para el catión, potencial químico para el catión y para el anión. Entonces, hay que definir un potencial químico para el electrolito como un todo, ¿no? Que contemple, entonces, si tenemos un sistema con un solo electrolito y un solvente, en el caso del solvente lo podemos denominar A, podemos definir un potencial químico de esta forma, donde varía como un todo, ¿no? Tenemos en cuenta el catión y el anión a la vez. En algunas bibliografías, incluso a veces en apuntes de la cátedra, muy también se le puede asociar con
el potencial químico de la sal. Partiendo, fíjense, de la definición del diferencial de energía libre, donde tenemos un término que depende de la temperatura, de la presión, y la sumatoria del potencial químico por el diferencial en el número de moles de cada una de las especies. Acá tenemos desglosado el potencial químico de la solución, del solvente, y el potencial químico del catión y del anión. Ahora, teniendo en cuenta que partiendo de un número de moles inicial de la sal, vamos a tener número de moles de cationes, teniendo en cuenta la estequiometría de ese compuesto que tenemos. Por ejemplo, acá lo tenemos de forma general. Y también para el anión vamos a tener, teniendo en cuenta el número de moles iniciales que tenemos de la sal, el número de aniones, un número de moles de aniones, va a tener también en cuenta la estequiometría de esa sal de forma general. Teniendo en cuenta esta situación, podemos plantear estos diferenciales respecto al número de moles del catión y del anión, englobarlos en términos del diferencial del número de moles de la sal o del electrolito, y estos dos términos que tenemos acá, sacarlo como factor común respecto al diferencial del número de moles, ¿sí? Que sería diferenciar cada una de estas ecuaciones, y reemplazar ahora donde aparece este término que tiene en cuenta la estequiometría. Ahora, si planteamos los distintos potenciales químicos, tenemos el potencial químico del solvente, donde para el caso del solvente es natural tomar el potencial químico respecto a Raoult, donde entonces tenemos el potencial de referencia que tomamos del puro, y después tenemos el término que acompaña, donde esta sería la actividad respecto a Raoult, y donde aparece un factor de actividad y una fracción molar. Y por otro lado tenemos el potencial químico que estábamos mencionando y que es necesario definir por esta incapacidad de determinar los potenciales químicos del catión y el anión de forma separada. Entonces lo vamos a plantear en términos de el potencial de la sal o del electrolito como la sumatoria de los potenciales químicos del catión, teniendo en cuenta su estequiometría, y del anión. Por otro lado, cada uno de estos potenciales químicos del catión y del anión los podemos definir en términos de un potencial estándar para el catión y el anión y un término que acompaña, ¿no? RT, logaritmo de un factor de actividad dado para el catión, una molalidad y una molalidad estándar. Esta molalidad corresponde a la molalidad del catión y lo mismo podemos pensar para el anión. Este molalidad estándar tiene que ver con esta molalidad unitaria que hemos presentado ya, y este factor de actividad tiene en cuenta la escala de cual estamos tomando. Fíjense que no es una fracción molar, sino era la otra escala que tenía que ver con las molalidades. Esto en general se toma frecuentemente como la escala más natural para solutos. Entonces, teniendo en cuenta esta definición de los potenciales del catión y del anión, los potenciales químicos, reemplazamos por estas expresiones en esta ecuación que tenemos acá y nos quedan los potenciales estándar del catión y del anión, cada uno respectivamente multiplicado por los coeficientes de la estequiometría de la sal, y nuevamente aparecen acá estos términos logarítmicos que corresponden a los segundos términos de este miembro de cada una de las ecuaciones, ¿sí? Y lo que estamos haciendo en esta última ecuación, seguimos teniendo estos primeros términos inalterados, pero acá lo que estamos haciendo es multiplicar y pasar este factor que está multiplicando, llevarlo como exponente en cada uno de los términos del logaritmo. Entonces, luego después sacar factor común, RT, logaritmo, y aprovechando que esto es una suma,
nos queda la multiplicación de ambos términos, ¿sí? Fíjense que acá aparece el factor de actividad positivo, del catión, perdón, al multiplicar pasa a estar como exponente, y lo mismo pasa con este término, que es la molaridad del catión sobre la molaridad estándar, elevado a el exponente nu más. Lo mismo pasa para el anión, ¿sí? Esta ecuación es la misma que teníamos en la fórmula anterior, pero que nos sirve de referencia. Y entonces, debido a esta imposibilidad de definir estos factores de actividad de forma individual para el catión y para el anión, que es necesario para esta expresión, lo que hacemos es definir un coeficiente de actividad iónico medio, que esto está muchas veces de forma implícita en la escala de molaridades del electrolito. Es decir, muchas veces habría que definir que estos factores de actividad están en escala de molaridad, pero en el contexto muchas veces se pone de forma implícita, se deja de forma implícita. Entonces, acá definimos el factor de actividad iónico medio, en general aparece como un más y un menos a la vez, haciendo referencia a que lo estamos evaluando como un todo, donde lo estamos definiendo este coeficiente de actividad iónico medio elevado a la suma de los coeficientes estequiométricos que tiene la sal, ¿sí? Acá estamos en la suma y lo igualamos a estos dos términos. Entonces, estos dos términos que tenemos acá, que corresponden a esta igualdad, lo vamos a estar reemplazando por el coeficiente de actividad iónico medio, como está mencionado aquí, ¿sí? Donde este nu corresponde a la suma de la estequiometría del catión y del anión, tal cual está definido en esta región. A modo de ejemplo, el factor de actividad iónico medio del cloruro de bario, fíjense, elevado al cubo, eso tiene que ver porque tenemos un 2 y un 1 acá implícito para el bario, 1 más 2 es 3, el coeficiente iónico medio es igual a el coeficiente del catión por el coeficiente del anión al cuadrado, ¿sí? Cada uno elevado a los respectivos coeficientes. Y fíjense que lo que podemos hacer es despejar el coeficiente de actividad iónico medio y aplicar raíz cúbica del otro lado, del otro miembro, ¿no? Entonces, llegando a esta expresión y además reemplazando donde aparece la suma de potenciales estándar para el catión y para el anión, lo vamos a estar reemplazando estos dos términos por un potencial estándar de la sal o del electrolito. Entonces esta expresión que tenemos acá se convierte en esta que tenemos aquí. Y además, teniendo en cuenta que la molaridad del catión y la molaridad del anión la podemos relacionar con la molaridad de la sal multiplicada por estos coeficientes de la estequiometría de la sal, ¿no? Cada uno. Es decir, si tenemos una determinada cantidad de la sal, de la molaridad, en medidas de molaridad, vamos a tener, pensando en estas sales fuertes, ¿no? En la formación completa de cationes, va a estar relacionado con este nu más cationes que vamos a estar formando, esto que tenemos acá, y la molaridad del anión, de la misma forma, la molaridad de la sal multiplicada por este nu menos que se corresponde a la estequiometría. Fíjense que la molaridad de la sal o estequiométrica se define como el número de moles del soluto o de la sal o del electrolito sobre el peso del solvente. Y habíamos visto que, teniendo en cuenta las unidades de molaridad, en general se representa en kilogramos esa masa de solvente. Y planteando entonces este reemplazo de las molaridades del catión y del anión respectivamente por estas igualdades que tenemos aquí, llegamos a esta ecuación y de la cual podemos aplicar, hacer distributiva de este exponente en cada uno de los términos y llegar a esta expresión, ¿sí? Fíjense que acá la molaridad de la sal o del electrolito está elevada a la nu, que se corresponde a la sumatoria
del nu+, nu del catión y nu del anión, ¿sí? A los coeficientes de ambos. Y eso tiene que ver porque estamos multiplicando, haciendo distributiva cada uno de estos exponentes, multiplicamos la molaridad de la sal elevado a la nu+ por la molaridad de la sal elevado a la nu-. Y eso matemáticamente corresponde a la suma de los exponentes, que corresponde entonces con ese nu. Y después el resto de los miembros que acompañan. Y además, estos dos términos que tenemos aquí, términos, ¿no? Ahí además los podemos reemplazar por este coeficiente iónico medio que contempla entonces esta igualdad. De esa forma, entonces, podemos reemplazar en la ecuación y llegar a una expresión de este tipo, ¿sí? Que condensa la ecuación que teníamos anteriormente, que era el argumento del logaritmo, en esta expresión que tenemos acá, finalmente. Y entonces el potencial químico que teníamos de la sal o el electrolito va a ser ese potencial estándar de la sal más nu RT logaritmo de este argumento del logaritmo, ¿sí? Donde aparecen este coeficiente iónico medio y el factor de actividad iónico medio. Acá está mencionado, ¿no? Es un electrolito fuerte, por esta característica que estamos relacionando la molaridad de esta forma directamente. Y fíjense que acá lo que estamos haciendo es copiar la ecuación de la filmina anterior. El estado estándar coincide, va a ser en aquella circunstancia donde el potencial tome este valor del potencial estándar. Y eso se produce cuando el argumento del logaritmo es 1. Ya que el logaritmo de 1 va a ser 0, todo esto se cancela y nos queda el potencial igual al potencial estándar. En esa circunstancia estamos hablando del estado estándar, ¿no? del sistema. Para entonces que el argumento del logaritmo sea igual a 1, igual a esta expresión, lo que podemos despejar es, y teniendo en cuenta además que el factor de actividad iónico medio en estado estándar es igual a 1, entonces le vamos a pedir a esa ecuación que las constantes que acompañan, los términos que acompañan, a el factor de actividad iónico medio sea igual a 1. De esa forma podemos despejar esta molaridad de la sal que tiene que cumplir esta condición en el estado estándar, ¿sí? Directamente acá no estamos despejando 1 sobre este coeficiente iónico medio sobre por la molaridad estándar. Entonces nos queda de esta forma, ¿sí? Entonces, el potencial químico, que siempre le podemos dar una forma de este tipo, un potencial estándar más RT, logaritmo de una actividad, en este caso estamos hablando de la actividad de la sal o el electrolito. La actividad la vamos a poder relacionar con este término que está en el argumento. Está faltando el nu, que multiplica y queda como exponente. Entonces, esta sería la actividad del electrolito. Fíjense que respecto a soluciones que no eran electrolitos, la forma de la ecuación era esta, ¿sí? Donde entonces la diferencia se produce en la definición de esa actividad, donde aparece, en vez de este factor de actividad, nos aparece el factor iónico medio. Y acá tenemos este coeficiente, que acá no lo teníamos, y esta exponente, que tampoco lo tenemos. Y además, teniendo en cuenta las distintas definiciones, y pueden revisarlo haciendo el ejercicio a partir de las definiciones, podemos plantear la actividad de la sal o electrolito como la actividad iónica media elevado a la nu, y esto igualado al producto de las actividades del catión y del anión elevado a sus respectivos coeficientes. También podemos definir el factor de actividad de la sal como el factor de actividad iónico medio elevado a la nu, y lo mismo en términos del factor de actividad de cada una del catión y anión. Y también podemos relacionar la molaridad iónica media con la molaridad de la sal y la molaridad de anión y catión, de catión y anión, perdón.
Acá tenemos una tabla, esta está extraída del Levin, donde tenemos distintas molalidades, va incrementando en este sentido, y los factores de actividad iónicos medios, ¿sí? En este caso en agua, es el soluto y el agua es el solvente, a 25 grados y una atmósfera de presión, y lo que se observa es que estos factores de actividad rápidamente se diferencian respecto a la unidad, incluso a bajas concentraciones, ¿no? Esto no se observa con tanta discrepancia en general en soluciones de especies de no electrolitos. Y eso lo podemos resumir en este gráfico, donde tenemos el factor de actividad respecto al logaritmo de la molalidad, donde se observa que para una especie no electrolítica, no electrolito, como por ejemplo la acetona, el incremento de pequeñas concentraciones se observa un factor de actividad cercano a 1. Y recién, aumentando notablemente la concentración, empieza a haber una discrepancia, es decir, un cambio en ese factor de actividad y se aleja del valor de 1. Ahora, en el caso de especies de electrolitos, se observa que inmediatamente, incluso a bajas concentraciones, el aumento de la concentración produce ya discrepancias respecto al factor de actividad de igual a 1, ¿no? Entonces ya se ve el efecto incluso en regiones de baja concentración. Y esto tiene que ver con esta idea de fuerzas electrostáticas de largo alcance, que incluso se ven a baja concentración debido a que no se ven en los no electrolitos por tratarse por carecer de este tipo de fuerza, y debido a que las fuerzas de Van der Waals son de menor alcance, más débiles, decaen más rápido, ¿sí? Este comportamiento del factor de actividad y la concentración se estudió, y Lewis encontró un factor que denominó fuerza iónica, definido de esta forma, un medio de la sumatoria de las molalidades por la carga, ¿sí? la valencia, de cada una de las especies, esa valencia al cuadrado. Sumando la fuerza, es decir, cada uno de estos términos para las especies presentes, encontró una relación entre el logaritmo del factor de actividad iónico medio respecto a la raíz de esa fuerza iónica. Y además, esto para bajas concentraciones. Es interesante que esta fuerza iónica, entonces, nos está regulando el factor de actividad de una determinada especie, y esta fuerza iónica, como tal vamos a ver en los ejercicios de seminario, contempla todas las especies que tengamos cargadas dentro de la solución, ¿sí? Entonces uno puede regular la fuerza iónica para poder regular y afectar el factor de actividad de las distintas especies, y hay que tener en cuenta, ¿sí? Acá un gráfico representando el logaritmo del factor de actividad iónico medio respecto a la raíz de la fuerza iónica, y lo que se observa es una relación, tal cual planteaba Lewis, en el sentido de este factor de actividad, el logaritmo del factor de actividad relacionado con la raíz de la fuerza iónica, y además aparecen unos términos, una constante que depende del solvente y depende de la temperatura y de la carga de las especies involucradas. Y esto que se llama ley límite de Bay-Huckel, uno puede tener ley límite, se llama porque es la ley que se encuentra, el comportamiento que se encuentra a bajas concentraciones. De Bay-Huckel desarrollaron un modelo donde hace algunas aproximaciones
respecto a la respuesta de la inclusión de cationes, aniones, es decir, de especies cargadas dentro de la solución, donde hay un solvente con una constante dieléctrica, es decir, hay una serie de aproximaciones y encuentran una relación matemática, la cual, de por forma aproximada, converge en esto que se denomina ley límite para concentraciones muy bajas. En el caso particular de la solución acuosa, vamos a encontrar una relación de este tipo, donde esa constante A toma el valor de 0,510. Y además lo que estamos observando en este gráfico es el efecto, ¿no?, que tiene sobre el logaritmo del coeficiente iónico medio en términos de la fuerza iónica. Y lo que se observa es que la pendiente a bajas concentraciones se comporta aproximadamente de forma lineal, ¿sí?, a bajas concentraciones, y que esa pendiente depende, tal cual lo está planteando la ecuación, en términos de el producto de las valencias de esos iones, ¿no?, catión y anión. Entonces se observa que para especies, por ejemplo, como el sulfato de zinc, cuyas valencias son 2 y 2, se observa una pendiente más brusca, ¿sí?, más empinada respecto a, por ejemplo, el cloruro de potasio, donde eso sería 1,1, ¿no?, donde la pendiente se observa un menor cambio. Con eso terminamos esta primera parte. Entonces les dejamos una serie de preguntas: cómo se define el potencial químico de los iones, la actividad, ¿no?, cómo se relacionan con el potencial del electrolito y con las propiedades iónicas medias. Agarren un lápiz, un papel y empiecen a plantear las distintas ecuaciones y van a ver que no son difíciles de interpretar y que en definitiva uno encuentra relaciones, ¿no?, entre los distintos parámetros partiendo de una definición sencilla. Y esto, ¿no?, analizar dónde están las diferencias respecto a solutos que no son electrolitos. En la siguiente parte de este módulo vamos a estar incursionando con electrodos, que son aquellas partes que conforman una celda, lo que denominamos celdas galvánicas o celdas electrolíticas, y vamos a estar analizando los potenciales que generan dichos electrodos, cómo los podemos medir, cómo se implementan las distintas celdas, cómo se clasifican y cómo en algunas circunstancias generan algunos potenciales extra que tienen que ver con lo que se denomina potencial de junta líquida.